Carmen, para quen se pinta? Para uno mismo, Carlos. Primero para uno mismo y después como un diálogo para transmitir con el resto del mundo. Alguén dixo en certa ocasión que a pintura está morta, pero sigue habendo pintores que se empeñan en desmentilo. Un deles é Carmen Domínguez. Dela dixo en certa ocasión un crítico que é capaz de transmitir a través da súa obra sentimentos, inquedanzas, como un eco, un esquecemento. Eu creo que mentras haxa xente como a Carmen Domínguez que é capaz de facer iso, a pintura estará definitivamente viva. Benvidos, amigos, esta é a súa casa, esta é a Televisión de Galicia e esta é a Noite do Milenio. Boas noites. Carmen, ti tes unha previa formación académica. Eu non sei se no teu caso eso foi unha ventaxa ou un hándicap. Yo creo que todos los conocimientos son ventajas. Yo empecé con la figuración, absolutamente. Tuve fíjate, la primera profesora de dibujo tenía yo 6 años. Yo vivía en un mundo de hombres, eran hermanos, eran primos, y mi padre debió de considerar que necesitaba ser algo femenino y me mandó a ballet. Entonces la madre del profesor de ballet era una mujer que pintaba, y yo me quedaba entusiasmada viéndola pintar. Debía de tener tal sorpresa en los ojos o tan embobamiento que me dijo: dile a tu padre que en vez de los días discontinuos vengas todos los días y pintas conmigo. Y recuerdo, Carlos, la primera vez que me puse ante un bodegón. Yo veía aquella porcelana, la veía totalmente blanca. Y él me enseñó que la curva, el gris que podía tener la porcelana, el rosa, el plata, el amarillo. Y fue magia. O sea, me enseñó a ver, fue magia. No sé si era grande, si era una buena pintora. Lo que sí fue una gran maestra. Un pouco a pregunta iba dirixida a saber si esa formación te condiciona, si te coarta, en certa maneira, a libertade. Sí, eso te ayuda. Primero plasmas lo que ves. Yo empecé dibujando como me enseñaron en la academia. Después te das forma con el tiempo. ¿Cómo te enseñaban en la academia? Pues dibujar el pie de las 20 maneras, los pliegues de las otras formas. Al natural, así como se dice, tremendamente figurativo. Después te das cuenta de que el dibujo no es la forma, sino la manera de ver la forma. Y ahí entras en un mundo de mucha mayor libertad. Cando ti ves a obra dun autor calqueira, ti eres capaz de distinguir aquel que ten formación académica daquel outro que é puramente autodidacta? No tiene por qué ser obligada una formación académica. Digo que todos los soportes que tú puedas tener como conocimientos que te sirvan de vehículo para expresarte son buenos, pero no necesariamente tienes que pasar por una academia, a lo mejor te coacciona la libertad. O sea, tú tienes que conocer una técnica lo suficiente como para que te sirva de vehículo, como te decía, para transmitir lo que tú quieres expresar. Carmen, o mundo da arte é un complexo de moitas persoas que interactúan entre sí. Eu non sei se sempre dunha maneira cordial ou non. Están os pintores, desde logo, pero están os críticos, están os marchantes, están os galeristas. Primeiro, como é a túa relación con eles? Críticos. Críticos. Vamos a ver. Los críticos, Carlos, no suelen ser grandes profetas. Si tú coloca al crítico más imparcial, al mejor intencionado del mundo, en 1890, y que rehaga la historia del arte. ¿Cómo iba a saber que las 3 personas que estaban haciendo historia eran, pues, Van Gogh, Cézanne y Gauguin? El primero, un loco holandés,
que estaba perdido, ya mayor, y estaba perdido en unos pueblecitos del Mare del Sur. El segundo, un burgués acomodado, que en la vida, o hacía muchísimos años, que no mandaba una exposición, ya no una exposición, no mandaba ni siquiera un cuadro. Y el tercero, pues un corredor de bolsa que empezó a pintar... Es el más raro de todos. Empezó a pintar tarde, y se marchó pronto a los mares del sur. O sea que es difícil. Lo que sí es, la crítica, lo que sí tiene, lo que sí es importante, es que tienen unos conocimientos grandes, están acostumbrados a ver mucho, y lógicamente yo tengo en cuenta sus criterios. Es más, suelo mimar en el sentido de cuando hago una exposición a la prensa o a los críticos, hacerles llegar la invitación, porque además creo que tienen que sirven de campana de resonancia para que otras personas vengan a conocer tu obra. Pero Carmen, ¿te influye hasta el extremo de que cuando vuelves a pintar, no, soy tremendamente optimista, me creo mucho más lo bueno. Pero lo malo aprende, bueno, hombre, siempre aprendes, pero acabas siendo tú misma, y además sigues tu camino. Otra cosa que me preguntabas antes, otra cosa son los marchantes. Los marchantes son tremendamente necesarios en el mundo del arte para los pintores, también. O sea, la crítica ocupa un lugar y el marchante, no el que vende un cuadro, el marchante que mueve tu obra. Yo sería feliz con un buen marchante que moviera mi obra y a mí que me dejaran en mi taller, trabajando en lo mío, viviendo con lo que a mí me gusta, apasionándome con mi trabajo, y él que recogiera la obra, que la pusiera luego y que se dedicara al mundo mercantil, que es una cosa donde yo me pierdo. Pero ¿cómo definirías eso, o papel do marchante? Para quen ese non que tiene entende, que trabajar en el mundo... Pero unha mistura de negociador, sí, yo creo de crítico, ten que saber de yo arte. creo que, lógicamente, el marchante conoce tu obra y conoce a quién se la va a dirigir, porque hay muchos tipos distintos de expresión, entonces ella tiene que buscar la galería donde se esté más de acuerdo con tu forma de pensar, con tu forma de expresarte, a dónde te deben de llevar, dónde va a tener más resonancia tu obra. Todo eso es labor del marchante, y yo no, bueno, vende, por supuesto, él dice que debería de vender, y yo no vendía, Carmen, non sei se yo no me preocuparía de nada más que de pintar. Eu non sei se é un exemplo axeitado, pero eu que sei, un diseñador de moda fai unha colección, ten unha pasarela, e despois a lanza ao mercado. Si ve que ese diseño non funciona, el intenta adaptarse aos gustos do público. Sucede eso mismo no teu caso, es decir, o marchante... Yo creo que la moda la vamos a dejar al Corte Inglés, que es lo que nos dice la moda, y cuando vienen las temporadas. Es verdad que que hay un mundo de moda, y por la modernidad, por esa palabra de la modernidad, se ha creado un mundo un poco asfixiante, tramposo. Sí, puede ser que influya. Por otra parte, el mundo está tremendamente globalizado hoy día y las informaciones nos están llegando al mismo tiempo a todos No, pero los lados. Carmen, eu te decía, si, da mesma maneira que o diseñador de moda actúa en función do gusto do público, sí, si sucede o mesmo co pintor. É dicir, a ti o marchante te di, pois mira, esta obra está tendo máis salida que outro tipo de obra túa, ou non? No. Puedes coger entre las obras que tú tengas, pero no puede dirigirte, lógicamente. Un buen marchante no te dirige, mueve tu obra, porque cree en tu obra. Pero non te influye, non te di, Carmen, por aquí no. No, porque entonces dejas de ser realmente tú misma, pierdes. La pintura es la libertad y anarquía de pensamiento. Como te quieran guiar, como te quieran dar una receta, y quieres seguir esa receta, lo tienes perdido todo. Galerista, falamos do crítico, do marchante. La galerista es el espacio para poder dar a conocer la obra tuya. Al taller es difícil que venga, sobre todo en cantidad suficiente. Pero non hai ningún tipo de cliente que acuda directamente ao taller? Sí, cuando ya vas teniendo nombre, te acuden al taller, y además les encanta estar en el taller porque les gusta revolver, disfrutar, comenzar, descubren un montón de cosas. Como sería o perfil do teu público? Absolutamente normal. Yo creo que hay un falso prejuicio
contra no, hacia las obras de arte modernas. ¿Cómo se va al cine? ¿Cómo se va al teatro? ¿Por qué dices que hay un prejuicio? Porque muchas veces se cree, yo no entiendo, yo no hago... Al teatro no se va con ese miedo. A las obras de arte, a las galerías, o a ver obras trata, tampoco se debería de ir con ese miedo. Los niños dibujan las estrellas estrelladas, y todos sabemos que no son estrelladas. Pues la gente que va a ver una obra de arte o una exposición, creyendo que el cielo tiene que ser azul siempre y el campo verde, y se están comportando como niños. Yo creo que tienes que entrar sin prejuicios y dispuestos a disfrutar y empaparte. Dejar que te hablen Eso nos leva a un tema que eu creo que ten interés, sobre todo para os que non somos expertos na pintura. Hablo moi aprisa, verdad? No, perfectamente, perfectamente. Decía que, bueno, antes a obra de arte tiña un valor utilitario, é dicir, pois os homes das cavernas pintaban seica para cazar millor, o home do Renacimento, o artista do Renacimento pinta para inmortalizar a un noble poderoso, un aristócrata, un papa, un bispo, etc. Pero hai sempre unha utilidade, non? Para pintar a Deus, os santos, etc. Que utilidade ten a obra pictórica no mundo de hoxe? Hombre, pues nos debería de ayudar a hacer la vida un poco más agradable. Eso es lo que debería tener el arte por encima de todo. Nos debería dar más facilidad de diálogo, nos debería abrir fronteras, nos debería atachar un montón de certezas, fuera prepotencias. Un diálogo mucho más hacia una armonía, una confraternización quizá verdadera, una confraternización humana verdadera. Eso es lo que nos debería de dar el arte. É verdade que te dis que a xente achegase arte moderno dunha maneira diferente a como se chega ao cine ou a unha obra de teatro. Yo digo que non debería de irse así. Sí, pero como lle dirías a unha persona que se siente desconcertada? Porque, bueno, eu ante unha obra figurativa puramente, podo decir, gústame, non me gusta, é bonito, non é bonito, é fiel representación de algo ou non. Sin embargo, sucede no arte moderno que moitas veces se di que unha obra é boa porque costa moito, polo seu valor. Bueno, eso si vas por la firma. Pero yo creo que una buena obra de arte tiene unos componentes. Primero, todas las obras de arte tienen dos componentes que no pueden faltar. Una es la poesía, tiene que haber algo de poesía, y otro es una dosis de construcción. Sin esos dos componentes no existe arte. Después me preguntaste que a xente ahora moitas veces di este cadro debe ser moi bo porque é moi caro, porque saliu nunha subasta e non sei cantos millóns de dólares. Todos aquellos cuadros que la sorpresa no se te detenga en los 2 primeros minutos. El cuadro que no caduca, el cuadro que cada vez que lo ves te dice algo nuevo, que es imprevisible, que te haga pensar, que hoy lo ves de una manera, mañana según tu estado de ánimo lo ves de otra. Esa es una obra de arte, ese es un buen cuadro. No tiene por qué en las puertas ser una puerta solo. La puerta te puede sugerir un montón de cosas. Falamos de que non te influyen excesivamente os críticos, desde logo non te influyen os marchantes. Me influyen todos. Bueno, me influyen todos. Non te condicionan. Sí, non me condicionan. Bueno, sí, sería. Te influyen os premios? Primeiro, cal é o premio que máis valoras? Hombre, el que más me ilusión me hizo fue al inicio de mi carrera, cuando estaba con la figuración, el Premio Nacional de Pintura. Mi padre me decía, ahora últimamente me decía, hija, con lo bien que pintas y haciendo estas cosas. pero ese fue el que me hizo más ilusión. Y no el premio en sí, pero sí que la gente pueda creer en ti. Eso te sirve de acicate. Eso es fabuloso. Pero aparte dese primeiro premio, cal valoras máis? Despois valoro... ¿Qué valoro? Yo creo que valoro no un premio, ya después todo lo demás, si me estás preguntando de las personas en general o de mi pintura y de mi trabajo. De mi trabajo,
me ilusionó hacer el Centro Cultural Conde Duque, me ilusionó la primera vez que vine a la Casa de la Parra Santiago, me ilusiona ahora que tengo proyectos para el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, la que